Bienvenidos a una nueva historia. Hoy vamos a hablar sobre Richard Choque Flores, un feminicida serial de Bolivia que fue capturado el 21 de enero de este año 2022. En este caso ya hay muchas personas en prisión preventiva porque están relacionadas con Richard Choque Flores, con su liberación, como van a ver más adelante. Sin embargo, todavía falta que a estas personas se les dé una sentencia. De todas formas, consideré que ya tenemos suficiente información para tener este video en el canal, entonces por eso quise hacerlo. Brevemente les comento que aquí arriba les dejo una tarjeta con el último caso que subí por si quieren ir a verlo. Y sin nada más que decir, vamos a empezar con esta historia. Richard Choque Flores nació el 9 de noviembre de 1988 en Bolivia. Sus primeros 7 años los vivió aparentemente de manera normal con sus papás, Julio Choque, que era policía, con su mamá Elizabeth Flores y su hermana Eli Choque Flores. Sin embargo, en 1995 su papá falleció mientras desempeñaba su trabajo como policía. De acuerdo a lo que han informado los investigadores del caso de Richard Choque, la muerte de su padre fue algo que le provocó alteraciones en su vida, que influyeron en su forma de pensar, en su manera de ser y en su conducta. Como compensación por la pérdida de su padre, Richard y su familia recibieron un terreno en San Martín, en la ciudad del Alto. En este terreno construyeron una casa muy sencilla, una casa pequeña, por lo tanto quedó un espacio bastante grande como patio. En esta casa vivieron por un tiempo, pero después se mudaron a la zona de Villavián, del Alto La Paz, dejando este domicilio de San Martín abandonado. Por otra parte, con la muerte de su papá, Richard se hizo muy cercano a un primo paterno que tenía llamado Fidel, que era un año menor que Richard. Los fines de semana entonces, Richard Choque visitaba a Fidel en su casa para jugar y también a veces se quedaba a dormir. Esta relación tan cercana como primos duró hasta el año 2011, cuando Fidel se convirtió en la primera víctima de su primo Richard Choque. Años antes, cuando Richard tenía 17 años, entró al colegio militar. Al poco tiempo desertó. Sin embargo, Fidel, cuando terminó el bachillerato, también sintió interés por entrar a la escuela militar. Richard le dijo que podría ayudarlo a ingresar sin problemas o trámites porque él tenía conocidos que le facilitarían las cosas a cambio de pagar $5,000. Esto también se lo comentó a la mamá de Fidel. Ella aceptó el trato y le dio el dinero a Richard. Después de esto, Richard se llevó a su primo a la casa que tenían abandonada en San Martín, donde supuestamente entrenarían por un tiempo para que después Fidel entrara al colegio militar. Pero una vez estando ahí en San Martín, Richard decidió acabar con la vida de su primo. Se sabe que lo asesinó envenenándolo y después trató de quemar el cuerpo, pero finalmente lo enterró ahí mismo, en el patio de esa casa. De acuerdo con la confesión del mismo Richard, el motivo que lo orilló a asesinar a su primo fue que sintió envidia por él. Y para que no descubrieran lo que había hecho, le mintió a su tía durante años. Primero le dijo que Fidel debía estar encuartelado por un año, luego de que pasó ese lapso de tiempo, le dijo que había ingresado a un curso de paracaidismo y después que lo habían enviado a una misión en Haití. Le explicaba a su tía que Fidel no tenía permitido comunicarse con familiares porque la mayor parte del tiempo estaba castigado o porque tenía malas calificaciones y que él podía mantenerse en contacto con Fidel por las supuestas conexiones que tenía dentro del colegio militar. Además, durante esos años, Richard constantemente le pedía dinero a la familia de Fidel, entre $200 o $300 con el pretexto de que Fidel los necesitaba para comprar material de escuela. Después del asesinato de su primo, Richard creó una cuenta falsa de Facebook haciéndose pasar por instructor militar usando el nombre de Mauricio Terán. Mediante esta cuenta contactaba a mujeres jóvenes, incluso menores de edad, diciéndoles que las podía ayudar para que entraran al colegio militar. Las citaba en el domicilio de su familia abandonado en San Martín y una vez estando ahí, con ayuda de un cómplice llamado José Luis Casillas Machaca, las drogaba con pastillas de diazepam para abusar de ellas. Después las dejaba inconscientes tiradas en la calle. Estuvieron cometiendo estos crímenes del año 2011 hasta el 2013, cuando los dos fueron arrestados por primera vez. En ese año, Richard contactó a Blanca Rubí Limichi Sirpa, una joven de 20 años que estudiaba la carrera de Derecho en la Universidad Pública del Alto. Le ofreció dinero por contactarlo con otras mujeres que estuvieran interesadas en entrar al colegio militar, por lo que estuvieron escribiéndose mediante Facebook por algún tiempo. El 20 de noviembre del 2013, Blanca salió como todos los días de su casa y le dijo a sus papás que iría a la escuela, pero Blanca nunca más volvió.
Al día siguiente, la mamá de Blanca recibió un mensaje enviado desde el celular de su hija que decía que Blanca estaba secuestrada y que si quería recuperarla con vida tenía que pagar $20,000 y no involucrar a la policía. La señora no contaba con el dinero, entonces 2 días después de recibir el mensaje denunció el secuestro de Blanca en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. La investigación empezó desde ese mismo día y dio resultados el 28 de noviembre cuando la policía supo que el día en que Blanca desapareció en realidad no había ido a la escuela, sino que había quedado de verse con una persona que usaba el perfil de Facebook de Mauricio Terán. En la conversación encontraron que el lugar donde se verían era un domicilio en San Martín, que era pues el domicilio abandonado de la familia de Richard Choque. Cuando la policía llegó a registrar este lugar, encontraron que ahí estaban José Luis Casilla y Richard Choque. Allanaron todo el lugar, registraron todo y encontraron en el patio una fosa de 1,5 metros de profundidad donde estaba enterrado el cuerpo de Blanca. Además también encontraron ropa y al menos 3 identificaciones de diferentes mujeres, lo que hacía dudar que Blanca hubiera sido la única víctima asesinada ahí. Si bien en ese momento no encontraron más cuerpos, pero recibieron al menos una denuncia más de una mujer que vio esta noticia por televisión y se contactó con la policía porque reconoció este lugar. Dijo que en esa misma casa varios hombres habían abusado de ella. Por alguna razón a esta denuncia no se le dio seguimiento, por lo tanto Richard y José Luis en ese año 2013 solamente fueron imputados por el asesinato de Blanca y quedó establecido así como asesinato porque en ese entonces este tipo de delitos en Bolivia no eran catalogados como feminicidio. Por el peritaje se determinó que Blanca ya estaba muerta para el momento en que Richard pidió el rescate de $20,000. Además se comprobó que había sido drogada, violada y golpeada. De acuerdo con las declaraciones de Richard y de José Luis, en algún momento Blanca empezó a convulsionarse y los dos, sin saber qué hacer, decidieron enterrarla en el patio aunque Blanca seguía viva. Los dos recibieron la pena máxima de acuerdo a las leyes de Bolivia de 30 años de prisión sin derecho a indulto, ya que no hay pena de muerte ni cadena perpetua en este país. Pero con esa sentencia quedaba prohibido que durante esos años en prisión pudieran recibir algún tipo de beneficio. Tenían que cumplir cada uno de los días de esos 30 años en prisión, en el penal de alta seguridad de Choconcoro. En el caso de Richard, saldría libre, terminaría de cumplir su sentencia el 12 de abril del 2045. Durante el juicio por el asesinato de Blanca, Richard dijo que él no había planeado que las cosas salieran de esta manera, que ellos lo único que querían era el dinero de la recompensa. Algo que es mentira por todo el daño que le provocaron a la víctima, porque sin duda no fue accidental. De todos modos, le pidió disculpas a la madre de Blanca, llorando o al menos fingiendo que se sentía mal. Perdón, señor. Si hubiera estado en mis manos, salvarla no hubiera hecho. Una vez que la familia de Fidel supo lo que Richard le había hecho a Blanca, entendieron que también Fidel había sido su víctima y que por eso ya no habían sabido nada más de él. Levantaron una denuncia por trata de personas, pero Richard en ese momento no confesó que había asesinado a su primo y la policía tampoco encontró pruebas. No encontraron el cuerpo de Fidel, aunque estaba enterrado en el mismo terreno que el cuerpo de Blanca. 3 años después, el caso de Fidel no tuvo ningún avance, entonces la policía terminó desestimándolo. Por otra parte, la familia de Fidel empezó a recibir mensajes de amenazas por parte de Richard, aunque él estaba en prisión. Entonces lo único que pudieron hacer estas personas fue levantar una denuncia en la policía, pero lamentablemente no les brindaron apoyo, por lo que a todos ellos no les quedó más que cambiar de trabajo y de casa, porque tenían mucho miedo a lo que Richard o algunos de sus conocidos podrían hacerles. Por otra parte, una vez en prisión, Richard estudió y obtuvo el título de contador. Además, aprendió todo sobre el funcionamiento del régimen penitenciario y consiguió su traslado a la cárcel de San Pedro, una cárcel de menor seguridad. En este lugar, en San Pedro, por cada 100 reos asignan a un delegado procurador, que es un reo que supuestamente tiene buen comportamiento y que ya cumplió con la mayor parte de su sentencia, por lo que le permiten salir de prisión para que agilice los trámites de los reos que están a su cargo. Richard Choque de alguna forma consiguió ser delegado procurador, aunque no cumplía con ninguno de los requisitos.
Habían reos que se quejaban porque Choque y otros prisioneros, que eran amigos de Choque, los extorsionaban cobrándoles derecho de piso. Además, Richard solo había cumplido con unos cuantos años de sentencia. Una vez que le dieron este cargo, Richard empezó a salir de prisión por lapsos de 24 horas. Después regresaba, pero durante esas 24 horas no tenía custodio, así que él podía hacer lo que quisiera. Por otra parte, en el año 2015, José Luis, el cómplice de Choque, sin ninguna explicación lógica, fue liberado. Supuestamente después tenía que presentarse a un juicio, pero este juicio ya no se llevó a cabo, por lo que a partir de entonces salió de prisión cuando solamente había cumplido 2 años de los 30 que tenía como sentencia. El 24 de noviembre del 2019, Richard solicitó el beneficio de prisión domiciliaria. Recordemos que su sentencia era de 30 años sin derecho a ningún beneficio, sin derecho a indulto, por el tipo de crimen tan grave que había cometido. Pero entonces, como ya verán, a partir de este momento hubieron muchas inconsistencias sobre el caso. Una vez que Richard hizo esta solicitud el 24 de diciembre, el 27 de diciembre, el juez Rafael Halcón Aliaga accedió a otorgarle prisión domiciliaria sin custodio. Normalmente, tomar una decisión así requiere de bastante tiempo, sobre todo tomando en cuenta que Richard Choque era un reo muy peligroso. Pero este juez le dio respuesta en tan solo 3 días. Además, se supone que en Bolivia un requisito indispensable para acceder a prisión domiciliaria es que el reo tenga una enfermedad terminal por la que se estime que le quedan pocos meses de vida. Richard Choque solamente contaba con un certificado médico emitido por el doctor Freddy Torrejón, donde decía que tenía gastritis crónica, úlcera péptica, alergia y asma. Esto era todo lo que respaldaba su petición, pero en ningún momento mencionó que tenía una enfermedad terminal. Además, si el reo comprueba que en serio padece una enfermedad por la que tiene los días contados, el plazo máximo que se les da de prisión domiciliaria es de 12 meses. No puede ser más tiempo, de acuerdo con las leyes de Bolivia. Pero el juez Halcón Aliaga le dio a Choque la prisión domiciliaria por 18 meses, supuestamente para que atendiera sus problemas de salud. Se suponía que esta prisión domiciliaria tenía que ser supervisada cada tercer mes por un trabajador social, pero a partir de que el juez determinó que Richard se pudiera ir a su casa a seguir cumpliendo con su sentencia, el expediente de Richard Choque desapareció. Sin este expediente no se podía tener el control sobre las visitas del trabajador social, ni mucho menos sobre los meses que llevaba en prisión domiciliaria, por lo que prácticamente quedó libre. De acuerdo con las declaraciones que recientemente ha dado Richard Choque, lo que en realidad pasó fue que el juez accedió a liberarlo a cambio de $3,500 y una botella de whisky. Pero Richard no fue quien hizo el trato directo con este juez, sino que lo hizo su abogada Carmen Solari. Ella primero habló con Richard y le hizo saber que por esa cantidad de dinero lo podían liberar. Una vez que Richard consiguió este dinero, se lo dio a su abogada y ella se lo entregó al juez. Después, esta misma abogada, Carmen, fue la que le sugirió a Richard que le regalaran al juez una botella de whisky, supuestamente como agradecimiento por su ayuda y también como regalo de Año Nuevo. Y todos estos puntos los vamos a retomar más adelante cuando hablemos sobre las personas que están involucradas en la liberación de reos peligrosos en Bolivia. Entonces, una vez que Richard fue liberado, en el año 2020, cuando ya estaba libre, necesitaba dinero y en lugar de trabajar, volvió a la vida criminal. Abrió un perfil falso de Facebook en el que se hacía pasar por una mujer con el nombre de Aide Mitzi Flores Alarcón. Publicaba ofertas de empleo con sueldos altos en Marketplace y otras páginas de Facebook. Algunas de sus publicaciones son las que están apareciendo en este momento en la pantalla. Amigas que quieran ingresos diarios en sus ratos libres, buenos ingresos, escriban al privado, se paga por hora, diario o semanal, escríbeme. Por lo que muchas mujeres, en su mayoría de escasos recursos o que tenían mucha necesidad económica, se comunicaban con él para pedirle más información. Cuando empezaban esta conversación, Choque primero les preguntaba su edad y después les ofrecía hacer entregas de paquetes de droga supuestamente. En realidad, estos paquetes él mismo los llenaba con sal, pero a ellas les hacía creer que era cocaína. Ya verán más adelante cuál era el objetivo real de todo esto. Entonces les ofrecía que por una entrega les iba a pagar desde $46 hasta $230 y que si estaban interesadas podían empezar a platicar por WhatsApp para coordinar la supuesta entrega. Ya una vez que platicaba con ellas por WhatsApp, todavía haciéndose pasar por mujer, les explicaba que iba a dejar un paquete escondido en algún punto y después ellas tendrían que ir a ese lugar a recogerlo para llevárselo a un hombre que las estaría esperando en otro lugar, un supuesto comprador que en realidad era él.
Entonces, una vez que las chicas hacían todo esto, recogían el paquete y se lo llevaban, él les decía que no podían entregarle ese paquete ahí, sino que tenían que ir a un lugar privado para que se lo pudieran dar, que podía ser un cuarto o una casa donde no hubiera nadie. Ahí mismo supuestamente les iba a pagar por la entrega. Cuando llegaban, Richard les decía que en realidad era un policía y que sabía que el paquete que llevaban tenía droga. Les mostraba una placa real de policía y también sacaba algunos otros accesorios del uniforme que usan los policías. Y cuando las mujeres veían esto, le creían. Entonces Richard las obligaba a grabar un video donde aceptaban que la droga era de ellas. Después, con este video, las amenazaba, les decía que tenía la evidencia suficiente para que las enviaran a prisión por narcotráfico. La única solución que él les daba para evitar el arresto era que le dieran dinero y además que tuvieran relaciones con él. La mayoría de las víctimas, por miedo, hicieron todo lo que les pidió y luego Richard las dejó ir. Se sabe que contactó por Facebook a más de 77 mujeres, de las cuales aproximadamente 18 cayeron en su trampa. Y de estos 18 casos, al menos asesinó a 8, que probablemente hubieran sido más, de no ser porque una de sus víctimas lo denunció. Ella declaró todo lo que sabía sobre cómo lo había contactado y así empezaron las investigaciones. La policía primero localizó las publicaciones de Richard en Facebook y también a las personas que se habían contactado con él. Así, con todas estas declaraciones pudieron establecer su modus operandi. Después la policía lo contactó con un perfil falso de Facebook, haciéndose pasar por una posible víctima. Al tener esta conversación con él, pudieron triangular la ubicación de Richard Choque. Supieron que escribía desde el domicilio donde vivía con su mamá y con su hermana, ubicado en la zona Villavián del Alto, en La Paz. Entonces, una vez que dieron con su ubicación, el 21 de enero del 2022, la policía hizo el registro de este lugar con ayuda de canes entrenados. Era una casa muy sencilla, de una sola planta, incluso el piso era de tierra. Encontraron ropa de varias mujeres, uniformes de escuela, también de mujer, anillos, entre otros accesorios. Pero lo que más llamó la atención de la policía en ese momento fue que había un olor muy fuerte en la casa y además en una de las habitaciones la tierra del piso estaba removida. Por lo tanto, cavaron en ese lugar y encontraron 2 cuerpos. Uno correspondía a Lucía Maya Ramírez Zambrana, de 17 años, reportada como desaparecida el 18 de mayo del 2021. Lucía vivía en la ciudad del Alto con sus papás y con sus 7 hermanos, de los cuales ella era la mayor. Un mes antes de desaparecer le dijo a su familia que había conseguido trabajo como secretaria. Entonces, el día que desapareció, se fue de su casa a las 2 de la tarde diciéndoles a sus papás que iba a trabajar. Su mamá le llamó a las 4, pero el celular de Lucía estaba apagado. A partir de ese momento, la señora le llamó hasta la madrugada, pero Lucía ya nunca más le contestó. 2 semanas después de su desaparición, los papás de Lucía recibieron mensajes de extorsión, que ahora se sabe que Richard fue quien los mandó, desde el celular de la misma Lucía. En estos mensajes les pedía $70,000 a cambio de la vida de su hija. La familia de Lucía es de escasos recursos, por lo tanto, para ellos era imposible conseguir esa cantidad de dinero. Richard, para presionarlos, les mandó imágenes de partes de otros cuerpos, les mandó fotos de uñas, de dedos y les decía que eran personas que no habían cumplido con el pago. También, en sus amenazas, les advertía que si iban a la policía a enseñar los mensajes o las fotografías, tomaría otras medidas contra su hija. En este caso, se piensa que Richard pidió el dinero por el rescate cuando ya la había asesinado, porque nunca mandó una foto de Lucía con vida. Por otra parte, con estas fotos que le mandó a la familia, se sabe que es muy probable que hayan más víctimas efectivamente que todavía no se localizan. El otro cuerpo que se encontró fue de Iris Maylin Vilca Choque, de 15 años. Ella vivía en la ciudad del Alto y fue reportada como desaparecida el 27 de agosto también del 2021. Sus papás vivían en Guanay, pero ella se mudó con familiares de su mamá a la ciudad de La Paz para estudiar. El día en que desapareció, le dijo a su familia que iba a recoger las invitaciones para el bautizo de su hermana menor, pero nunca regresó. Días después, su familia también recibió mensajes, pero esta vez desde el perfil de Facebook de Iris. También fueron mensajes enviados por Choque. A ellos les pidió $50,000 para regresarla con vida. En este caso, se comprobó que Iris estaba viva cuando Richard pidió el rescate porque mandó varias fotos de ella. La mamá de Iris, al igual que las otras familias, no tenía el dinero, no tenía los $50,000, pero tomó todas las fotos que le habían mandado de su hija, todos los mensajes de amenazas que había recibido y los llevó a la policía. Sin embargo, pese a que tenía todas estas pruebas, pasaron 2 meses y el caso no tuvo ningún avance hasta que ya no se pudo hacer nada cuando encontraron
el cuerpo de su hija enterrado en la casa de Richard Choque. Con todas estas evidencias fue más que suficiente para que lo enviaran nuevamente al penal de Chonconcoro. Ahí lo interrogaron y confesó que también había asesinado a su primo Fidel en 2011 y que lo había enterrado en el domicilio de su familia en San Martín. Fue hasta ese momento cuando se hicieron más excavaciones y la policía encontró el cuerpo de Fidel. A Richard Choque le hicieron varias entrevistas para determinar su perfil psicológico y fue durante estas entrevistas donde confesó que asesinó al menos a otras 6 mujeres más, pero no dijo el nombre de ninguna de ellas. Por lo tanto, se retomaron algunos casos de mujeres que desaparecieron. Se sabe que sus víctimas eran de 3 lugares distintos, de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Por eso se están realizando las extracciones de datos de los celulares de personas desaparecidas para obtener las últimas localizaciones GPS de sus celulares. Así poder enfocarse en aquellas que de acuerdo a estas ubicaciones estuvieron cerca de la casa de Richard Choque, ya sea del domicilio de Villavián o del de San Martín, antes de desaparecer. En cuanto al perfil psicológico de Richard, los especialistas determinaron que es un psicópata sexual desalmado con trastorno antisocial de la personalidad y rasgos de conducta criminal con pobreza afectiva, agresividad y ausencia de culpa. Se está investigando más sobre la forma en la que determinaba a qué víctimas dejar vivir y a cuáles asesinar. Cuando los vecinos de la zona de Villavián se enteraron de todo lo que había pasado, enojados porque la madre y la hermana de Richard Choque siguieran viviendo en esta casa, provocaron un incendio para obligarlas a salir por el humo. Sin embargo, ellas en ese momento no salieron de la casa, los bomberos pudieron llegar para controlar el incendio, que lo único que provocó fue que muchas cosas que habían ahí dentro, que posiblemente eran evidencia importante de algunas otras víctimas, como ropa y accesorios, se quemaron por completo, algo que está complicando todavía más las investigaciones. Los objetos que se rescataron del incendio fueron llevadas afuera para que las personas con familiares desaparecidos pudieran acercarse y reconocer si eran o no pertenencias de las personas que están buscando. Catherine Mamani desde mayo del 2019 estuvo buscando a su papá, José Luis Mamani, un chef que por cuestiones de trabajo se mudó cerca de la casa de Richard Choque y desapareció de un momento a otro. Catherine denunció la desaparición de su papá desde 2019, pero por faltas de avances en el caso la policía lo desestimó. Cuando Catherine se enteró que un asesino estuvo viviendo cerca de su papá, fue hasta ese domicilio, hasta la casa de Richard Choque, para buscar si había algo que pudiera relacionar la desaparición de su papá con este asesino que ya estaba detenido. Entonces se acercó a las prendas que se habían rescatado del incendio de esta casa y encontró el delantal y el gorro de chef que su papá usaba. Se sabe que la policía ya retomó el caso de José Luis Mamani, pero todavía no se confirma si él también fue una de sus víctimas. El lunes 7 de febrero se hizo la reconstrucción de los hechos sobre el caso de Iris y Lucía. Por eso llevaron a Richard Choque, a su mamá y a su hermana, así como también a los familiares de las 2 víctimas, al domicilio de Villavián, donde encontraron sus cuerpos, y fue durante esta reconstrucción de los hechos donde Richard confesó que él había sido el responsable de ambos asesinatos. Al cometer estos 2 crímenes, aunque fueron en días distintos, él estaba borracho y que las había asfixiado durante la madrugada para evitar que los vecinos escucharan. Dijo también que a una de las 2 víctimas la asesinó porque la vio patear a un gato. Entonces eso fue algo que le molestó mucho y por eso decidió matarla. Después de que se hizo la reconstrucción de los hechos en la casa de Villavián, se demolió una parte de este lugar. En total este terreno mide 900 metros, la casa solamente ocupaba como tal 50 metros, pero se tomó la decisión de demolerla para facilitar la búsqueda de más víctimas. Se llevó a cabo un rastrillaje de 12 horas donde solamente encontraron un gato enterrado, pero no habían más restos humanos. Por otra parte, también cavaron más en el domicilio de San Martín, ahí también se llevó a cabo un rastrillaje y tampoco encontraron más cuerpos. Richard actualmente está detenido, se sabe que está tratando de negociar algunos beneficios jurídicos a cambio de dar más información sobre las víctimas. Cuando se supo que Richard Choque ya había estado detenido, que su sentencia era de 30 años sin derecho a indulto, se empezó a investigar a las personas relacionadas con su liberación en 2019, jueces, secretarios, abogados y trabajadores sociales, que todos ellos habrían sido quienes le favorecieron. Se descubrió que había una red de corrupción en donde ayudaban a reclusos igual de peligrosos o incluso más peligrosos que Richard Choque. El juez Rafael Halcón Aliaga, quien aceptó la liberación de Richard, también liberó a otros asesinos, como Leonel Cortés Paco, que fue condenado en el año 2011 a 30 años de prisión por el asesinato de una menor
y lo liberó en 2020 cuando solamente había cumplido 9 años de sentencia. También en 2014 ayudó a Félix Alfredo Ferreira para que saliera de prisión. Este hombre había sido sentenciado en 2001 por el asesinato de 2 personas, entre ellas una menor de edad, y también se le sentenció por asesinar y descuartizar a una profesora. Por si esto fuera poco, se encontró que otros jueces hicieron lo mismo con otros reos, y esos casos, aunque igual se siguen investigando, ya están tratando de recapturar a todas estas personas que quedaron libres bajo circunstancias ilícitas. Ante esta situación, el gobierno de Bolivia anunció la creación de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio para verificar todos los casos en los que los sentenciados fueron liberados. Hablando específicamente del caso de Richard Choque y del juez Halcón Aliaga, se supo que varias personas estaban coludidas con él. Las abogadas Carmen Solari, que también fue la abogada de Richard, la abogada Marlene Paco, su exsecretario Raúl Gallo Ordóñez y 2 trabajadoras sociales, Jessica Choqueticla Castellón y Mari Consuelo Chachaki. Y la última persona relacionada en toda esta red de corrupción fue el médico Freddy Torrejón, que fue quien certificó que Richard tenía varias enfermedades que tenían que ser tratadas de manera especial para evitar que tuvieran consecuencias más graves. El mismo Richard, una vez estando detenido, dijo que él ni siquiera conocía a este doctor y además que en ningún momento alguien lo había revisado para hacer su certificado médico. Por lo tanto, todas estas personas ya fueron detenidas. Los investigadores del caso tienen que conseguir todas las pruebas necesarias durante los próximos 6 meses para poder llevar a cada uno de ellos a juicio. Por otra parte, el 27 de enero arrestaron a Darwin Oliver Vilca. Esta persona fue compañero en prisión de Richard Choque y después, cuando los dos estaban libres, fue la persona que le dio a Richard la placa de policía con la que engañaba a todas sus víctimas. El 31 de enero recapturaron a José Luis Casilla, el cómplice de Choque en el feminicidio de Blanca, y que había salido también sin justificación de prisión. Ese mismo día, el día que arrestaron a José Luis, también arrestaron a Elizabeth Flores, la mamá de Choque, y a su hermana Eli Choque. A las 2 se les acusa de complicidad y de trata de personas. Aunque ellas dicen que no sabían nada sobre lo que Richard hacía, pues los investigadores han llegado a la conclusión de que ambas son cómplices, principalmente porque las 2 vivían en la casa donde se encontraron los cuerpos y donde, al parecer, a las 2 las tuvo secuestradas, y es muy difícil creer que ellas no se hubieran dado cuenta de nada. Además, también en las fotos que Richard mandó a las familias de Iris y de Lucía como parte de su extorsión, se alcanzaba a ver a una mujer que se cree que pudo ser cualquiera de las 2, su mamá o su hermana. En el caso de Eli Choque, también se le pudo comprobar a ella que usaba el perfil falso de Facebook con el que su hermano Richard capturaba a sus víctimas. Así que por ahora las 2 están detenidas en las prisiones de Obrajes y Miraflores. Y al igual que las demás personas detenidas en este caso, se espera que durante los próximos 6 meses la policía ya tenga todas las pruebas suficientes para poder darles una sentencia, que en el caso de la hermana y la mamá de Richard Choque sería de 20 años de prisión. Finalmente se estima que la condena que va a recibir Richard Choque por los asesinatos de Fidel, Iris y Lucía va a ser de 30 años sin derecho a indulto, o sea, la misma sentencia que tenía antes de que lo liberaran ilegalmente por el feminicidio de Blanca. Se ha explicado que en Bolivia las condenas no son sumatorias, o sea que, aún tomando en cuenta que por el feminicidio de Blanca le faltaban 25 años de sentencia y que cometió al menos 3 asesinatos más, lo máximo que Richard Choque va a pasar en prisión son 30 años, incluso aunque después le comprueben que asesinó a más personas. Por lo tanto, aproximadamente va a salir de prisión a la edad de 64 años. Y bueno, hasta aquí con este caso. Me gustaría que dejaran su opinión en los comentarios. Si les gustó el video, no se olviden de darle me gusta, de suscribirse al canal dando clic en el botón rojo o en un círculo con una foto que les voy a poner en la pantalla. También les recuerdo que si activan las notificaciones, YouTube les va a avisar cada vez que tengamos un nuevo video. Gracias por llegar al final del video. Si lo vieron completo, se los agradezco mucho. Nos vemos en otra historia.